Sí, profe. Ok, bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy es 19 de noviembre del año 2021. Ya se nos está acabando el año. Y pues seguimos con la materia de tribología en la unidad 5, que es la última. Análisis de aceites. Y vamos a ver hoy un tema que son los grados API, con los que se denominan también los aceites. Quizás los más conocidos son los grados AE, que eso vamos a ver un poco más adelante, que es lo que más utilizamos, pero también los grados API se le utiliza mucho en la industria y pues es algo que seguramente nos vamos a encontrar cuando se utilicen estos aceites industriales en máquinas, que es donde se aplica todo este tipo de sustancias. Y el objetivo, pues, de este tema y de la unidad es la confiabilidad de estos lubricantes cuando se les hacen las pruebas de laboratorio, ¿no? O en campo. En campo se refiere cuando están en uso, se le llama campo. Cuando se utiliza la misma máquina y a veces ahí mismo se hace un muestreo y se hacen pruebas, ¿no? Bueno, para empezar, este tema de hoy, quiero hacerlo con algo que está relacionado. Ahorita que se habla mucho de las energías, está muy vigente este tema de las energías, pero sobre todo las energías limpias. Y una de estas energías limpias es las hidroeléctricas en el país, en México, que hay bastantes. Una hidroeléctrica, pues, es una turbina que está montada en una presa. Aquí voy a mostrar un video. ¿Sí se verá? ¿Sí se ve el video? Está animado, es un video animado. Ok, bueno. Aquí lo vamos explicando. Este es un río. Estos ríos, pues, generalmente se han instalado estas hidroeléctricas en el sureste del país y en la parte del Pacífico también, por Sinaloa, Nayarit. Está ahí la del Cajón, que es una presa muy grande. Y en ríos muy caudalosos, por ejemplo, allá en el estado de Chiapas, en Malpaso, Chicoacén, en Michoacán también hay. Pues hay una gran cantidad, creo que son alrededor de 80 o más hidroeléctricas en todo el país. Pero sobre todo con ríos muy caudalosos que llevan mucho volumen de agua, y se monta una presa. ¿Qué es esto? Pues es un contenedor. Aquí en el estado pues también tenemos varias presas, pero no son hidroeléctricas. Por ejemplo, aquí cerca, pues la de San Miguel de Allende, y las que hay acá en Guanajuato, en Irapuato, etcétera. Pero no son hidroeléctricas porque tiene que ver mucho el caudal del río. Son ríos con mucha creciente y con mucha fuerza. Eso también tiene que ver. Entonces aquí se hace una cortina de concreto y es el contenedor, ¿no? Es como se regula el paso de esa agua, y además es un contenedor de líquido que pues se va almacenando cuando hay épocas de mucha lluvia, para cuando escasea la lluvia, ¿no? Se hacen los desfogues para trasladarlo sobre todo a los cultivos, a las ciudades, etcétera, ¿no? Alimenta a las ciudades. Pero también esto se ha aprovechado por la fuerza de esta agua. Esta agua que pasa con la misma caída. Ustedes saben que los ríos se generan en las partes altas de pues las distintas regiones del país. Por ejemplo, aquí el estado de Guanajuato, pues el río más caudaloso que tenemos es el río Lerma, que se origina en Toluca, en el estado de México, bueno, cercano a Toluca, en un poblado que se llama Lerma, por eso lleva ese nombre, y es una región muy alta. Toluca está en las partes más altas del país, más de 3,000 metros de altura. Entonces es
un lugar muy alto y muy frío. Ahí pues está el Nevado de Toluca, que es un volcán, y donde se empieza a deshacer ese hielo y genera la creciente del río y vienen bajando. Pues baja por varios estados, entre ellos Guanajuato, cruza el estado y forma el caudal del río. Es el principio de los ríos, ¿no? Entonces estos ríos también igual llevan mucha fuerza y van a ser contenidos por estas presas. Entonces aquí yo vine bajando, aquí se ve muy ilustrativo, pues ya lo vamos a ver más real, inclusive los peces y todo, que está viajando el agua por ese río. Aquí se ve el declive del agua y está aquí la presa, ¿no? Que es un contenedor. Entonces aquí son unas compuertas que se van abriendo, cerrando conforme va aumentando la cantidad de agua en la presa para que no sea muy grande porque hay una fuerza muy alta, un esfuerzo muy grande en toda la pared o la cortina, se le llama cortina de la presa, entonces sí se tiene que desfogar el agua. Entonces aquí, dentro de esa caída del agua, que aquí se ve, hay unas paletas que aquí están representadas, que es la turbina. Ahorita vamos a verlo con otro video donde está más claro. Se llaman álabes esas paletas, y el tipo de turbina se llama Pelton, es un tipo de turbina. Entonces giran esas, o sea, el chorro de agua, aquí está, el chorro de agua empuja las paletas. Voy a regresarlo aquí o pararlo más bien ahí. Empuja esas paletas y mueve este eje que está conectado al generador, que está aquí en la parte superior. Ahorita va a pasar. Este es el generador eléctrico. Entonces ustedes saben que por los principios de la electricidad, tiene bobinas que se mueven por el torque que le da este eje y generan campos magnéticos que al final pues van a generar la electricidad, y esa es conducida acá con esta parte que se ve aquí por estas torres y genera la transmisión de energía, ¿no? Son las torres que vemos en la carretera. Son torres de transmisión muy altas y pues llega hacia las ciudades, ¿no? Las ciudades, las comunidades donde tengan que llegar, ¿no? Entonces el principio es pues aparentemente es muy sencillo, ¿no? Aquí otra vez, aunque vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Entonces, eso es una manera animada de verlo. Este es un video ya más real. Y aquí se ve cómo está la cortina. Esta es la cortina, que pues es un lugar muy amplio. Aquí es donde entra el agua. Esta parte de acá es una zona cavernosa. Ahí es donde va a entrar el agua. O salir también, porque cuando la turbina lo desecha, se regresa al río. Esa agua no queda ahí. Esta es la parte interior. Vamos a pararlo aquí un poco. Aquí están las turbinas y están los generadores. Es un lugar grandísimo. Esto es una grúa viajera, lo que se ve aquí en amarillo, que se usan para mover los equipos. Son muy pesados. Y aquí abajo, en esta parte en amarillo, esta parte en blanco, ahí están las turbinas. La turbina queda en la parte superior de la planta, es toda la planta, bueno, una parte de la planta. Por abajo van a estar las turbinas, ¿no? O sea, eso sería el generador, ¿no? Esta parte que vamos a irlo viendo así de a poco. Esta sería la parte del generador, y aquí se ven las bobinas, ¿no? Que generan los campos por el movimiento. Este es el eje que mueve la turbina, ¿no? Este sería el eje
Está el eje. Y por acá abajo va a estar la turbina. Entonces aquí se va a hacer un despiece. Esta es la turbina Pelton. Aquí está. Estos son los álabes o paletas. Y entonces entra por aquí el flujo de agua, el chorro de agua a gran velocidad. Por eso se hacen estas curvas, para que esa fuerza que lleva todavía tenga más velocidad. Y esto gira a velocidades muy altas, son 5000 o más revoluciones por minuto, muy, muy altas, en la que gira esa turbina. Aquí está. Bueno, ahí está el armado. Y este túnel, pues va a desechar el agua, o la va a regresar más bien al río. Este sería el generador. Sí, estos son donde se generan los campos. Al ir moviéndose este eje, genera los campos, y pues por los principios de la generación eléctrica, de ahí se va a generar el flujo eléctrico. Entonces vean aquí el tamaño, ¿no? Lo voy a regresar aquí. Aquí está una persona, un hombre. ¿De qué tamaño es esto, no? O sea, el tamaño físico en comparación con todo lo que se ve aquí, ¿no? Y aquí se ven las personas también. O sea, son algo muy grande todo esto. El tamaño es pues muy impresionante. Aquí se ve la persona que están cerca de las turbinas. Bueno, esa es la hidroeléctrica. Bueno, ya lo que voy, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con los aceites? Pues tiene que ver mucho los lubricantes, porque eso al final va a girar, ¿no? Aquí tiene un eje, y esto gira muy rápido, a grandes velocidades, a muchas revoluciones por minuto, y esto tiene que estar lubricado. Entonces aquí la importancia de la lubricación adecuada, del mantenimiento, y es donde entra la confiabilidad y todo lo que ustedes han visto en otros cursos, la confiabilidad del mantenimiento, la calidad del mantenimiento, los procedimientos, etcétera, para que este equipo, que es muy preciso, es un equipo muy exacto, no ocurran derrames de aceite en cualquiera de sus partes, ¿no? Aquí está, vamos a avanzar un poco. Ahí se ven bueno, dice el acoplamiento. Ahí están las paletas o las álabes dando vuelta. Entonces, esto tiene que estar lubricado. Tiene aquí unos empaques bridados. O sea, una brida es esto que está aquí. Esto es una brida. Vamos a revisar. Ya no se vio. Este es un empaque bridado. La brida son, pues, forma redonda con los agujeros. Se llama una brida. Y forma un acople. Se acoplan dos partes con esto. Entonces, aquí pues tiene que lubricarse también, porque está en movimiento. Todo lo que se mueve tiene que estar lubricado. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera aquí una fuga de aceite o hubiera una mala lubricación? Que es todo lo que hemos visto en este curso, los problemas que hay o que se generan a partir de una mala lubricación. Pues aquí habría fugas de lubricación. Lo primero, pues se va a perder potencia, ¿no? Va a haber desgastes, etcétera. Pero también va a haber una contaminación aquí del líquido, ¿no? Del agua. Y bueno, se supone, o al menos es como se maneja, que las hidroeléctricas es una de las energías más limpias que existen en el mundo, en la industria. Y eso, pues, está bien, pero depende mucho de aquí, de esta parte, ¿no? Entonces ahí es donde entra la ingeniería, ¿no? Y sobre todo ustedes que están en esta área de mantenimiento, aquí es donde se aplicaría, ¿no? Es una aplicación así que muy, muy, muy importante y delicada, que todo esto funciona adecuadamente. Con una gota, bueno, no una gota, sino un derrame que haya,
pues puede provocar muchos problemas. Puede provocar un daño a la turbina. Estas son turbinas de un gran tamaño, pero sobre todo el problema que lleva hacia la contaminación del agua. Y entonces ya se rompería esto de las energías limpias. Entonces aquí es donde se ve una aplicación muy precisa, muy importante de la lubricación, cómo se debe de llevar a cabo la lubricación, o sea, el procedimiento a seguir, toda la metodología que se debe cumplir, las pruebas que se debe hacer al aceite, que sea el adecuado, que se está lubricando cuando se debe hacer, los mantenimientos que sean pertinentes y programados, etcétera, para que todo esto funcione adecuadamente y el resultado sea el que se requiere, ¿no? Entonces, pues quizás, no sé, alguno de ustedes a lo mejor en un momento dado, pues les toca trabajar en algún lugar de estos, alguna termoeléctrica o hidroeléctrica, o también hay las geotérmicas. Las geotérmicas son igual, son plantas de generación de energía, pero lo hacen con el vapor de los llamados geyser, que ese vapor sale de la tierra y igual mueve turbinas también porque lleva un chorro de vapor que sale de la tierra y mueve una turbina. Esas son las plantas por el vapor. Bueno, el vapor es el mismo, ¿no? Sigue siendo el mismo, ¿no? Igual, nada más que la diferencia en una termoeléctrica es que ese vapor se calienta del agua. A partir del agua se evapora, hay una evaporación. Para eso necesitamos invertir la energía. Y una geoeléctrica, a ver, aquí lo voy a buscar. Una geoeléctrica, geotérmica, es una planta térmica. Aquí cerca, bueno, relativamente, Michoacán, en los Azufres, hay una planta de este tipo. Y hay algunas en el país, no hay tantas como se quisiera, no hay muchas que digamos. Bueno, aquí está, por ejemplo. ¿Sí se ve? Bueno, esto es de algún país, yo creo. Bueno, esto está muy... Aquí meten esta publicidad y todo. No nos interesa más la ciencia y la tecnología. Entonces, estos son los geyser con G. Esto sale, es vapor que sale de la Tierra por el mismo calentamiento que hay. Son como tubos que hay adentro de la Tierra, abajo de la superficie, y sale ese vapor caliente, ¿no? A grandes temperaturas, altas temperaturas. Pero a veces sale el chorro así como aquí. Es algo natural, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es una energía que ya está ahí, que ya tiene mucho calor, pues se le va a aprovechar, se le puede aprovechar. Y es donde, aquí está, se evapora mucho. Ustedes aquí lo pueden ver, cómo sale ese vapor. Y es mucho en zonas boscosas esto, ¿no? Los azufres en Michoacán es una zona boscosa muy fría y es donde ocurre esto. Y ahí está instalada una planta geotérmica que tengo entendido son pocas las que hay, unas 4, menos de 4 en el país. No hay tantas. Bueno, aquí no veo la planta.
Bueno, es que esto es nomás de... Estas son las fuentes. No veo aquí la planta. Ah, bueno, aquí está, creo que un video ya. Pero igual van a usar turbinas, que eso es a lo que vamos. Y es una energía limpia. Bueno, aquí está, miren. Estos que parecen volcanes, pues no son volcanes, están casi al ras de la Tierra. Y pues aquí hay un calentamiento interno muy alto. Y pues ese calor se escapa hacia la superficie, forma estas corrientes de vapor. Y ese vapor se va a aprovechar. Aquí le pone geyser, ¿no? Y son geyser con G. A ver si aquí se ve más. Bueno, aquí ya está toda la... Aquí está toda la planta. ¿Cómo se lleva ese vapor? Porque el vapor ya está ahí. Entonces, ¿cómo se lleva? Hay una separación, hay filtraciones. Son filtros. Se va separando ese vapor que ya lleva mucho calor. Aquí pues son intercambiadores de calor. Que igual separan una parte de ese calor y otra la dejan pasar para mandarla a otros equipos. Y bueno, esta es la turbina. Esto es lo que... O sea, todo eso se hace para que ese vapor se le aumente la velocidad, porque una turbina como esta de aquí, esta ya es una turbina más elaborada, ¿no? Con más tecnología que la otra, que las hidroeléctricas. Entonces, ese vapor necesitamos que venga con mucha velocidad y para que adquiera esa velocidad, lo que se le hace, se le estrangula. O sea, es como cuando nosotros usamos una manguera en el jardín para regar el jardín y le ponemos un dedo en la boquilla. Entonces, el agua pues va a salir con más velocidad, ¿no? Porque su área se reduce. Eso se llama estrangulación. Se estrangula el fluido, el vapor, pues sería algo parecido. Entonces, se le estrangula y el vapor va a salir a una alta velocidad lo importante aquí es que impacte los álabes de esta turbina para que la mueva más rápido, ¿no? Entonces, aquí se ve la velocidad, ¿no? O sea, que es una animación, pero va a mover estas turbinas. Entonces, es muy interesante todo esto. Y pasa lo mismo, o sea, es una energía limpia, ¿no? Es de lo más limpio que puede haber. Sin embargo, ustedes ven todos estos equipos que pues requieren lubricantes mucho de eso, ¿no? Bueno, la turbina de entrada, porque tiene partes móviles, tiene unos ejes muy grandes y esos se tienen que estar moviendo. Aquí hay los cojinetes, estos de aquí, a ver, ahorita lo vamos a parar. Aquí donde está montado el eje, aquí está. Esta es la salida ya, ¿no? Entonces este es el cojinete, que hay una reducción de la turbina hacia el generador. La parte azul sería morada, sería el generador eléctrico. Entonces aquí hay una transmisión de energía. Entonces, pero sigue habiendo partes móviles, ¿no? Que tienen que ser lubricadas. O sea, eso no se va a terminar. Y bueno, aquí ya está más ilustrado, ¿no? Cómo se generan los campos por ese movimiento entre las bobinas. Y va a terminar generando la energía eléctrica, ¿no? Que es conducida hacia las torres de transmisión. Vean aquí, son 13.800 voltios lo que genera esta planta o esta turbina.
porque a veces son varias turbinas, no nada más es una. Es una cantidad de energía muy alta. Entonces todo eso se aprovecha, ¿no? Y es para lo mismo, para utilización hacia la comunidad, hacia la industria, y todo donde pueda llegar. Bueno, entonces ahí pues está una aplicación muy importante de los lubricantes y por qué se deben de aplicar adecuadamente. Esa es una de las partes que no se deben de hacer a un lado. Bueno, entonces eso sería como un tópico de la lubricación o una aplicación de la lubricación. Bueno, ¿algún comentario de esto? De las plantas. ¿Alguien que quiera comentar algo? Que le haya parecido esto de las hidroeléctricas y geotérmicas. O si alguien de ustedes ha ido, ha visto alguna de estas plantas. No sé si hayan pasado por ahí o hayan conocido alguna o visto de lejos. ¿No? O sabido de alguna planta. Porque esto es muy diferente a las termoeléctricas, ¿no? Las termoeléctricas, pues como tienen que utilizar energía para calentar el agua, es prácticamente como una olla lo que hacen. Y pues para calentar esa olla utilizamos gas. En las casas, por ejemplo, y en las plantas, pues también. Ahí se usaba el combustóleo, que es muy sucio por su origen. El combustóleo es un derivado del petróleo. Y ahora se usa gas. Pero aún así siguen contaminando mucho estas plantas termoeléctricas, ¿no? Es un problema. Por eso, pues hay tanto discusión sobre esto, ¿no? Sobre las fuentes de energía limpias, pero también es importante señalar que si bien hay opciones que son las energías solares, los paneles solares, no ha sido la solución tampoco, porque pues todavía vemos que sí hay aplicaciones, ¿no? Lo vemos hasta en las casas, pero pues para suministrar la energía necesaria que necesita la industria, por ejemplo, en México o una ciudad, pues las plantas solares no lo hacen. O sea, y además económicamente es muy caro todavía. O sea, sale muy caro producir 1 kilowatt hora de una planta solar que una termoeléctrica, por ejemplo. O sea, no es tan rentable como pareciera. Entonces todavía hay un problema ahí muy grave que pues, a lo mejor a ustedes les toca resolverlo o ser parte de la solución, como dice, ¿no? Ser parte de la solución y no del problema. Entonces, eso es algo que queda pendiente todavía para la ingeniería. Eso es lo que no se ha resuelto. Las celdas solares pues ya tienen bastantes años, pero todavía no se justifica el por qué se apliquen totalmente, al menos industrialmente, porque no van a satisfacer la energía necesaria del mundo. Por eso hay una discusión en esto, ¿no? ¿Por qué no utilizar más energía solar que las otras, ¿no? Porque al final la energía solar o las celdas solares no contaminan. O al menos cuando están funcionando no contaminan. Cuando se fabrican sí, pero cuando están funcionando no. Pero pues resulta que no están siendo una solución y el costo es todavía muy elevado. O sea, la inversión que se requiere para instalar celdas solares sigue siendo muy caro.
Entonces, pues ese es un punto que no se ha resuelto y aquí, pues, la solución sería seguir trabajando en tecnología, o sea, generar una tecnología, quizás con energía solar, pero que pudiera solventar esta parte. Primero que fuera más eficiente, generara más energía, que fuera menos costosa, o sea, es ahora sí, como decimos en el argot popular, ¿no? Bueno, bonito y barato. Eso es lo que se requiere. Y no se tiene, porque si no fuera así, no se seguirían usando estas energías, ¿no? Inclusive todavía en Europa se usa el carbón que es todavía más contaminante, sí es una de las fuentes de energía más utilizadas en Europa y en Estados Unidos también, el carbón. Las plantas que trabajan con carbón, porque el carbón todavía es fácil de producir, hay bastante producción y es más barato. Pero acuérdense que el carbón pues, es el cobre, es un material fósil, una sustancia fósil que pues genera mucha contaminación. Y entonces pues tampoco es por ahí. Pero sin embargo, pues necesitamos la energía, ¿no? Necesitamos que las plantas trabajen, necesitamos que nosotros tener energía eléctrica en las casas, ver la televisión, prender la computadora. Requerimos la energía, o sea, es algo que no se ha podido pues controlar o canalizar como se hubiera querido. O sea, aparentemente tenemos muchos avances tecnológicos en muchas áreas, pero en otras se ha atrasado mucho este avance, ¿no? Pero así que es una cuenta pendiente, ¿no? Que pues hay que dar para los ingenieros que vienen atrás para solucionarlo. O sea, es uno de los grandes retos que hay. Así como los autos que viajan autónomos, que ahora es la nueva tendencia, todavía no han entrado en operación colectivamente. O sea, hay algunos intentos todavía, pero colectivamente no se están usando. Ese es otro reto también que queda ahí, los autos autónomos que viajan en forma automática, ¿no? Y ese es otro punto que también, y así como ese, pues hay muchos que están ahí en la espera de que se plantee una solución. Bueno, y en lo que sucede eso, pues vamos a hablar de los grados API. Nos quedan ya poco tiempo, pero pues vamos a empezar a plantear esto. Los grados API es una manera de medir o de clasificar los hidrocarburos, entre ellos los aceites. Es una de las tantas clasificaciones. API quiere decir American Petroleum Institute. American de América o americano. American. Instituto Americano. Petroleum de petróleo. Por el inglés. Petroleum Institute. O sea, Instituto Americano del Petróleo. Esta institución o organización pues se dedica a normalizar o generar normas para toda la industria petrolera desde los principios del siglo XX, yo creo, a tener más de 100 años esta organización, porque el petróleo pues ha sido la fuente primera de energía en el mundo, en la industria y en el mundo, y todo lo que se utiliza para su producción pues está normado por esto. Es una asociación, pues, como dice
americano de Estados Unidos, pero que tiene influencia en todo el mundo. Todo está normado por esto. Desde una tuerca, una rondana, hasta equipos muy grandes, hasta plantas, tienen las normas API. Entonces, para lubricantes, la norma API se refiere de la siguiente manera. Hay una ecuación, que es esta, que es grado API, va a ser igual a un valor de 141.5 entre la gravedad específica de la sustancia menos 131.5. Y esto pues va a generar valores enteros, que son los grados API. Entonces esos valores enteros andan en el orden para los aceites, que es lo que nos interesa. Andan por el orden de 10 a 80 grados API para aceites. Grados API. O sea que un aceite que ande por 70 grados API estará en ese rango, ¿no? Dentro de los aceites. Más o menos. Y eso le va a corresponder a este otro parámetro, que es la gravedad específica, que ya se ha hablado aquí en el curso, a valores de entre 0.93 hasta, bueno, más bien de 0.70, que debe ser el más bajo primero, en valores de 0.70 a 0.93. En ese rango, ¿no? O sea, hay una correspondencia entre estos aceites respecto a la gravedad específica. Y para hacerlo así más práctico, pues estos valores enteros, que por eso se maneja de esta manera, ¿no? Para hacerlo de más fácil uso. Eso fue el objetivo, sobre todo, para hacerlo más práctico. ¿No? Y quizás no meterse en estos valores, ¿no? Valores decimales. Quizás por eso se hace también, ¿no? Eso es uno de los objetivos también. Porque al final, una norma lo que intenta, su objetivo es estandarizar o hacer que de la misma manera trabajen las cosas. Ese es el objetivo de una norma. Por ejemplo, si se va a recortar una plantilla, si hiciéramos una norma para recortar una plantilla, como la que vimos hace rato, así, un empaque. Esto es la brida, ¿no? Se llama empaque bridado. Si hubiera una norma que dijera cómo se va a hacer este recorte, o algo más, más actual, las tapas de los motores, cuando se pone la tapa del motor, la parte superior, bueno, se supone que esta es la tapa, ¿no? Cuando se quita, se baja el motor de un automóvil, no sé si les ha tocado ver, pues se pone una tapa. Estas tapas llevan unos tornillos. Entonces, hay una norma que dice la secuencia con lo que se deben de colocar estos tornillos. O sea, si debe ser, por ejemplo, así, en este sentido, o debe ser en el sentido contrario.
O sea, cómo se deben ir colocando esos tornillos y el apriete que debe dar, o sea, la presión que debe dar cada tornillo, porque no se pueden dejar, pues nada más colocar y decirle que así, se debe medir ese apriete. Entonces, eso es una norma. Y entonces la norma lo que intenta es asegurarse que esta tapa va a estar bien colocada, de tal manera que no haya fugas aquí, que este sea un cierre hermético, si se siguen los pasos que marca ese procedimiento o norma. Ese es el objetivo de la norma. Si seguimos lo que dice, es como una receta, ¿no? Una receta de cocina. Si van a hacer, por ejemplo, un pastel, si siguiéramos los pasos que marca la receta del pastel, teóricamente no saldría el pastel, pero sabemos que pues, a veces necesita más que eso, ¿no? Para hacer un pastel. Yo no he hecho pasteles, pero sí he visto que sí tiene su grado de complejidad y sí son muchos detalles, ¿no? Entonces, pero es algo similar, ¿no? La receta me dice, haz estos pasos y vas a obtener un resultado. Acá es algo similar. Se tienen que hacer estos pasos para obtener un resultado acertado, que es lo que se quiere. Entonces, la norma asegura eso. Entonces, ahí entra el concepto de aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad. Entonces ahí, pues por ejemplo, le preguntan a un ingeniero, vamos a poner que ustedes están en un área de mantenimiento donde hay muchas máquinas, ustedes están a cargo de esa área, un área de producción, y pues les pregunta ahí un gerente de un área o gerente de producción, les pregunta si ustedes pueden asegurar que esas máquinas van a trabajar durante un mes sin que haya problemas, o sea, sin que haya paros, porque eso asegura que la producción, o sea, es una consecuencia, ¿no? Si yo sé que las máquinas van a poder trabajar adecuadamente durante un determinado tiempo, también estoy asegurando que van a producir lo que queremos que produzcan. Y si aseguramos eso, también podemos vender. Porque las plantas trabajan así, las empresas trabajan así, o sea, como que prometen un resultado, ¿no? O sea, te van a vender un producto antes de producirlo, porque están en el entendido de que se puede hacer, se puede producir. Pero ahí son muchos factores, ¿no? Que esto es precisamente el aseguramiento de la calidad. Porque a veces las máquinas fallan, y fallan porque hay problemas que no se han atendido a tiempo. Y entonces todo pasa, ¿no? Se para la producción, las ventas se paran, aunque ya hay un dinero entregado, pero no hay producto. Entonces hay una consecuencia pues muy importante ahí. Entonces siempre se liga, o sea, va a haber una liga y un enlace entre el mantenimiento y el resultado final, que es el producto. O sea, eso no nos vamos a apartar. Por eso hay mucho, se hace mucho énfasis en el mantenimiento. No se le da la importancia, yo creo, que tiene el mantenimiento. Entonces es muy importante. Porque al final, pues la empresa o el empresario, el gerente o la persona que está ahí, el director de la empresa, pues lo que quiere es vender, ¿no? Quiere que se vendan sus productos, pero que hay atrás de todo eso, todo el producto, ¿no? Y el mantenimiento forma una parte muy importante de toda la cadena de producción. Eso es lo que hay que tener bien presente siempre. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Bien rápido. Vamos a dejarla aquí hasta hoy y nos veríamos este lunes que viene, ¿no? Y Profe, pues ahí continuar, ¿no? Con las actividades que quedan pendientes. ¿Sale? Profe, Sí, sí. son nada más 4 actividades, ¿verdad? De la unidad 4. No, de la 4, ¿cuántos quedamos que eran? Eran
Eran 2, ¿no? Son 3. Son 3. Era la práctica, ¿no? ¿Es donde entró la práctica? Sí. Sí, y 2 ¿Y mapas. ¿Y la otra cuál era? Son 2 mapas mentales. Ah, son 2 mapas mentales y la práctica. Bueno, miren, Sí, vamos a dejarlo en un mapa mental nada más. Que sean 2 actividades. Bueno, los que ya la mandaron, pues ya. Pero los que les falta, vamos a dejarlo en uno. En una actividad, en un mapa mental y lo de la práctica, ¿no? Para que queden 2 actividades y ya se nivele, ¿no? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, sale pues. Entonces, así lo hacemos. Nos vemos. Descansen.